Resumen: un tipo miserable muere y se convierte en Naruto Uzumaki. Siendo adolescente, durante su entrenamiento con Jiraiya, observa cómo entrena y alcanza su máximo potencial. Contenido NSFW, todos los créditos son para Musashi Kishimoto por el manga y el anime de Naruto. ¿Quieres estar al tanto de la historia? En mi Patreon, puedes desbloquear de 10 a 20 capítulos antes de lo previsto. https://www.patreon.com/notaking. Prohibida la entrada a menores de 17 años. 1. Convertirse en Naruto. En una ciudad resplandeciente, bañada por luces de neón, las calles bullían con el murmullo de la vida. Los carteles publicitarios parpadeaban contra el horizonte, reflejándose en las superficies brillantes de innumerables vehículos que avanzaban lentamente entre el tráfico denso. El sonido lejano de sirenas, bocinazos y alguna que otra palabrota proveniente de una ventana se fundían en la sinfonía de la frustración urbana. Dentro de un sedán oscuro y ligeramente abollado, un hombre estaba sentado, encorvado en su asiento, tamborileando impacientemente con los dedos en el volante. Tenía los ojos entrecerrados, el cansancio reflejado en las arrugas que se formaban en las comisuras. Acababa de terminar un agotador turno de 9 horas en un trabajo que le había extraído más energía que vitalidad. Normalmente, eso no le habría importado, incluso habría sido rutinario, pero esta semana, la vida había decidido convertirse en una broma cruel y despiadada. Ayer, su novia de la infancia, su única fuente de felicidad constante, lo dejó sin previo aviso. Sin pelea, sin explicación, solo un mensaje y silencio. Al día siguiente, destrozó su coche en un estúpido choque, lo que lo obligó a vivir en el apartamento alquilado en el que se encontraba ahora, uno que olía ligeramente a humo de cigarrillo y colonia barata. Para colmo, acababa de recibir una orden de desahucio, lo que significaba que tendría que tragarse su orgullo y volver a vivir con sus padres. Para él, la vida era un basurero en llamas. ¿Pero cuál fue la verdadera tragedia? ¿El golpe de gracia definitivo? No había habido ningún anime bueno en años. Como fan de toda la vida, creció durante la época dorada, Dragon Ball, Bleach, Naruto. Recordaba correr a casa después de la escuela solo para ver el siguiente episodio, con los ojos pegados a la pantalla mientras Goku se transformaba en Super Saiyajin o Ichigo luchaba con un Halo. ¿Y ahora? Todo parecía sin alma. Sobreproducido. Una tontería de protagonista genérico con un sistema superpoderoso como Solo Leveling. Dios, todo apesta, murmuró, apoyando la barbilla en la mano. El trabajo apesta, la vida apesta y el anime es una basura. Suspiró profundamente, mirando fijamente el semáforo en rojo mientras la lluvia comenzaba a lloviznar contra el parabrisas. El repiqueteo rítmico de las gotas se mezclaba con el zumbido de los motores, su mente sumida en un mar de ruido. Joder, odio mi vida ahora mismo, pensó con amargura, avanzando poco a poco mientras el semáforo se ponía en verde. En lo alto de una colina, a lo lejos, otro conductor, un hombre mayor al volante de una camioneta oxidada, se había quedado dormido. Su cabeza ladeaba, respirando con calma, mientras la gravedad hacía su efecto lentamente. La camioneta comenzó a rodar, primero suavemente, luego más rápido, ganando velocidad mientras descendía a toda velocidad por la pendiente. Sus faros atravesaban la niebla, brillando como los ojos de una bestia en plena embestida. De vuelta en el sedán, el hombre miró a su izquierda, y su irritación fue reemplazada momentáneamente por confusión. ¿Sus ojos se abrieron de par en par? ¿Qué? Golpeó la bocina con fuerza, y el sonido estridente resonó en medio del caos del tráfico. Nadie se movió. Nadie siquiera lo miró. Para todos los demás, era solo otro conductor furioso que perdía la paciencia en hora punta. Pero él sabía que no era así. Vio el camión que se dirigía a toda velocidad hacia él. El tiempo pareció detenerse. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, la adrenalina le inundaba las venas. Intentó alcanzar la palanca de cambios, girar el volante, pero no había a dónde ir. Los coches lo acorralaban por todos lados.
Lo último que vio fue el resplandor cegador de los faros y el reflejo de su propio rostro aterrorizado en el espejo. Chocar. El impacto fue instantáneo. El metal se dobló como papel. El cristal se hizo añicos. El sedán oscuro se retorció bajo el peso del camión mientras el crujido del acero llenaba la intersección. Y así, su miserable y desafortunada vida terminó con un único y ensordecedor latido. En un pequeño pueblo enclavado en la Tierra del Fuego, el aire vespertino estaba impregnado del aroma a cerdo asado y caldo de soja. Faroles se mecían suavemente frente al humilde puesto de ramen, su cálido resplandor anaranjado se extendía sobre la calle vacía. La noche se había instalado por completo, tiñendo el mundo de profundos tonos índigo. Arriba, la luna, brillante y redonda, bañaba los tejados del pueblo con una suave luz plateada. Dentro de la tienda, solo quedaban unos pocos clientes. El repiqueteo rítmico de los palillos y el silbido del agua hirviendo llenaban el silencio. En el extremo opuesto del mostrador, un joven rubio, con el pelo alborotado como siempre y la diadema ligeramente ladeada, miraba fijamente su tazón de ramen intacto, del que salía vapor perezosamente. Durante un largo instante, permaneció inmóvil. Su mirada estaba perdida, desenfocada, como la de alguien absorto en un sueño. De repente, sus pupilas se contrajeron, su respiración se entrecortó y parpadeó rápidamente, como si volviera en sí. Miró a su alrededor con confusión, sus ojos recorriendo el puesto desde los cuencos humeantes hasta el mostrador rojo y el silencioso chef detrás de la barra. Todo parecía demasiado real, demasiado vívido. Entonces bajó la mirada hacia sus manos, jóvenes, más pequeñas de lo que deberían haber sido, y su expresión se congeló. ¿Qué demonios?, pensó, con el pulso acelerado. ¿Dónde estoy? La conmoción lo golpeó como una ola. Su último recuerdo fue el de unas luces de coche, brillantes, cegadoras, seguidas de dolor y oscuridad. Luego, nada. Ahora estaba aquí. Giró la cabeza hacia la pequeña ventana que había junto al mostrador, y fue entonces cuando sintió un nudo en el estómago. Desde el cristal, un adolescente con el pelo rubio y erizado, ojos azules brillantes y 3 marcas distintivas de bigotes grabadas en cada mejilla lo miraba fijamente. Su reflejo sonrió con sorna. De ninguna manera, susurró entre dientes. Entonces, lentamente, sus labios se curvaron hacia arriba, la incredulidad dando paso a la emoción. Soy Naruto Uzumaki, pensó, y la comprensión lo golpeó como un rayo. El impredecible ninja de la aldea de la hoja. El cabeza hueca número 1 destinado a salvar el mundo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se recostaba en su asiento, apenas conteniendo la risa. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una emoción pura e infantil. Mierda, murmuró entre dientes. De verdad me he convertido en Naruto. Antes de que pudiera celebrar demasiado, una avalancha de recuerdos lo golpeó como una represa que se rompe. Destellos de la vida de Naruto, el puente brumoso con Zabuza, el caos de los exámenes Chunin, la angustia en el Valle del Fin, se agolparon en su mente a la vez. Cada herida, cada alegría, cada fracaso se grabó vívidamente en su cráneo hasta que apenas pudo respirar. Cuando terminó, se desplomó hacia adelante, exhalando con dificultad. Vale. Entonces soy él. De verdad soy él, pensó, apoyando la barbilla en la mano. Por lo que pudo averiguar, se encontraba en medio del entrenamiento de Naruto con Jiraiya. Al parecer, el viejo pervertido lo había echado de la posada esa noche para poder entretener a sus visitas. Este tipo me dijo que fuera a cenar mientras él probablemente estaba jugando a la pelota con alguna mujer cualquiera, pensó con ironía, frotándose las sienes. Si Roshi hiciera algo así en Dragon Ball, lo cancelarían en 2 minutos. Suspiró, sacudió la cabeza y finalmente tomó los palillos. El ramen aún estaba caliente, con un sabor intenso. Dio un bocado y sus ojos se abrieron ligeramente al percibir el sabor. Maldita sí. Esto está realmente bueno, murmuró entre sorbos. Unos minutos después, dejó unas monedas sobre el mostrador,
Saludó cortésmente al chef con un gesto de cabeza y salió a la tranquila calle. El aire nocturno era fresco y revitalizante, y el leve canto de los grillos rompía el silencio. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando el camino iluminado por la luna que serpenteaba a través del tranquilo pueblo. Nunca pasaba nada allí. Jiraiya y él llevaban semanas vagando sin rumbo fijo, ni grandes batallas, ni avances significativos en su entrenamiento, solo los mismos viejos viajes de investigación. Vaya, con razón los saltos temporales en el anime parecen tan inútiles, pensó con desdén. Naruto entrenó durante 3 años y aprendió a agrandar su Rasengan. Eso es todo. Ni siquiera descubrió la naturaleza de su chakra ni nada. ¿Jiraiya será una leyenda, pero como maestro? Mediocre. Esbozó una leve sonrisa mientras miraba la luna. De acuerdo. Si me quedo aquí, no voy a desaprovechar esta segunda oportunidad. Voy a hacer lo que Naruto debería haber hecho, entrenar, fortalecerme y tomármelo en serio. Sus ojos brillaban con determinación mientras el viento le revolvía el pelo. Es hora de fijar el rumbo. Continuará Reflexiones de los Creadores. Nota: espero que te quedes mucho tiempo. 2. Rasengan. Se alejó del puesto de ramen y comenzó a caminar por el camino tenuemente iluminado, mientras el leve crujido de la grava bajo sus sandalias resonaba suavemente en la noche. La brisa fresca traía consigo el aroma de los árboles empapados por la lluvia y el humo lejano de las chimeneas del pueblo. Faroles parpadeaban a ambos lados de la calle, su resplandor anaranjado dibujando tenues halos sobre el suelo mojado. Se metió las manos en los bolsillos, con la cabeza ligeramente inclinada mientras pensaba. Si solo le quedaba un mes antes de regresar a la aldea de la hoja, entonces debía aprovechar cada día al máximo. No había tiempo para distracciones, ni para perseguir a senseis pervertidos, y definitivamente no para perder el tiempo en entrenamientos de relleno. De acuerdo, murmuró para sí mismo, buscando con la mirada un espacio libre. Lo primero es lo primero, necesito averiguar con qué cuento. Siguió un sendero de tierra que se alejaba del pueblo, a través de un tranquilo camino forestal donde el canto de los grillos se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, llegó a un pequeño claro, la luz de la luna se extendía por el suelo como seda plateada. Un arroyo corría cerca, reflejando el cielo resplandeciente. Era un lugar tranquilo y aislado, perfecto para entrenar. Estiró los brazos por encima de la cabeza y respiró hondo. Bien. Veamos qué puedo hacer en un mes. Se agachó y comenzó a dibujar un contorno en la tierra con un palito. Su mente repasó todo lo que recordaba del viaje de Naruto, las técnicas, el potencial desperdiciado y todas las mejoras de poder que deberían haber llegado mucho antes. Necesitaba un plan. 1. Control de los chakras. La mayor debilidad de Naruto al principio era su pésimo control del chakra. Recordaba cuánto chakra desperdiciaba Naruto en técnicas simples. Si lograba perfeccionar eso, todo lo demás se solucionaría. Dominar el control significaría jutsus más poderosos, una curación más rápida y mayor resistencia. Trepar árboles, caminar sobre el agua, ese era el primer paso. 2. Naturaleza de los chakras. Naruto no descubrió su habilidad natural hasta mucho después, el elemento viento. Era algo que no podía ignorar. Si pudiera empezar a experimentar ahora, podría desbloquear la manipulación del viento antes de lo previsto. Quizás incluso combinarla con el Rasengan antes de lo que se muestra en la historia original. Trazó la siguiente línea en la tierra, pensando profundamente. 3. Acondicionamiento físico. Aunque Naruto tenía una gran resistencia, su taijutsu era deficiente, fuerza bruta sin refinamiento. Necesitaba velocidad, equilibrio e instintos más agudos. Una combinación de carreras de resistencia, ejercicios de combate y movimientos potenciados por chakras sería la solución. Se golpeó la barbilla con el bastón, asintiendo. Sí, hay que moverse como Rock Lee, pero seguir golpeando como Tsunade. 4. Coordinación de clones. El jutsu de clones de sombra era mucho más que un simple truco llamativo.
Era su habilidad más poderosa, y Naruto apenas había arañado la superficie de su potencial. Si cada clon pudiera entrenar de forma independiente y compartir su experiencia con él, entonces podría convertir un mes en un año de progreso. Su sonrisa se ensanchó al pensarlo. Trucos de aprendizaje ilimitados, nena. Clones de sombra para la victoria. Y finalmente, dibujó una quinta marca en la tierra y la contempló por un momento antes de escribir. 5. Desarrollo mental y táctico. El corazón de Naruto siempre fue su mayor fortaleza, pero su mente, eso sí que necesitaba mejorar. El hombre era puro instinto y emoción, sin estrategia alguna. Esta vez, lo cambiaría. Estudiaría tácticas de combate, contraataques de jutsus, e incluso podría aprender sellos o fuinjutsu. Si Shikamaru podía anticiparse a los acontecimientos, él también. Cuando terminó, se puso de pie, sacudiéndose las manos. La lista parecía sencilla, pero sabía que contenía todo lo necesario para reescribir por completo el destino de Naruto. Muy bien, dijo con una sonrisa decidida, mientras la luz de la luna se reflejaba en sus ojos azules. Es hora de que este mundo me tome en serio. Juntó las manos, concentrando su chakra. El aire se agitó a su alrededor, las hojas susurraron mientras la energía comenzaba a palpitar a través de su cuerpo. Se acabaron los entrenamientos de relleno. Se acabaron los errores tontos. Voy a hacer lo que Naruto nunca hizo, entrenar con inteligencia. Volvió a alzar la vista hacia la luna resplandeciente y luego exhaló lentamente. Empecemos. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron entre las copas de los árboles, pintando vetas doradas sobre el suelo del bosque. El aire era fresco y puro, impregnado del suave trinar de los pájaros. Bajo uno de los árboles más grandes, Naruto yacía tendido sobre la hierba, con la chaqueta naranja medio desabrochada, sin una sandalia y con un leve rastro de baba resbalándole por la mejilla. Gimió al sentir el calor del sol en su rostro, despertándose lentamente con un parpadeo. Le dolía un poco la espalda, pero el aroma a aire fresco y tierra le recordó por qué había elegido este lugar en lugar de la posada de Jiraiya. Se estiró y dejó escapar un largo bostezo. Hombre. Mucho mejor que escuchar esos ruidos toda la noche. Se estremeció al recordar aquello. No, gracias. Prefiero dormir bajo una piedra que volver a escuchar las sesiones de entrenamiento nocturnas del sabio pervertido. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra y la hierba de la ropa. Le rugieron las tripas levemente, pero lo ignoró, y se estiró los hombros para relajarse. De acuerdo, pensó, frotándose las manos. Empecemos por probar lo que ya puedo hacer. Necesito familiarizarme con mis límites antes de empezar a sobrepasarlos. Cruzó los dedos formando un gesto familiar y respiró hondo. Jutsu de clones de sombra, maricón. Una densa bocanada de humo surgió a su lado, y cuando se disipó, una copia exacta de sí mismo estaba allí sonriendo. ¿Qué tal?, preguntó el original, esbozando una sonrisa. No mucho, dijo el clon, estirando los brazos. Aunque tengo algo de hambre. Sí, lo mismo digo, murmuró Naruto con una sonrisa burlona. Pero primero, hagamos algo divertido. Practiquemos el Rasengan. El clon asintió, acercándose ya. Naruto extendió la mano, con los dedos separados y la palma abierta, su postura era firme y precisa. El clon colocó su mano sobre la palma de Naruto, haciendo girar su chakra en círculos controlados. El familiar zumbido de la energía llenó el aire mientras una luz azul comenzaba a retorcerse y girar, formando una esfera giratoria de poder puro. El polvo se levantó del suelo a su alrededor, y las hojas susurraron con la repentina corriente. La esfera se volvió más brillante, su rotación más rápida, una bola de chakra perfecta y densa que giraba violentamente en su mano. Sigue siendo tan genial como siempre, pensó, hipnotizado por el poder que crepitaba en la palma de su mano. Volviéndose hacia un frondoso árbol cercano, dio un pequeño paso adelante y extendió la mano con una sonrisa. Rasengan, auge. La explosión resonó con un crujido seco,
El impacto desgarró la corteza y astilló el tronco limpiamente. El árbol gimió antes de desplomarse de lado con un fuerte golpe, esparciendo hojas al viento. Naruto silbó en voz baja, con las manos en las caderas. No está mal, ¿eh? Se agachó junto al tocón y pasó los dedos por la superficie agrietada. El daño era considerable, más profundo de lo que esperaba. Pero no estaba satisfecho. Ese es el Rasengan estándar, pensó, frunciendo ligeramente el ceño. Es poderoso, sí, pero es predecible. Todo el mundo conoce este movimiento. Si quiero destacar, si quiero reescribir la historia de Naruto, necesito algo nuevo. Algo mío. Se enderezó, sacudiéndose las rodillas. Quiero decir, sí, el Rasen Shuriken es genial y todo eso, murmuró en voz alta, pero se tarda una eternidad en dominarlo, ¿y el retroceso? No. Necesito algo más rápido, más afilado. Quizás algo que combine mi chakra de viento de forma diferente. Se tocó la barbilla pensativo. Supongo que tendré que experimentar y ver qué funciona. Volviéndose hacia su clon, le dijo, muy bien, ve a buscar algo de comida al pueblo. No te distraigas con ninguna tontería, ¿entendido? El clon sonrió. No prometo nada. Naruto puso los ojos en blanco cuando el clon saltó hacia los árboles, desapareciendo entre las copas con una ráfaga de hojas. Una vez solo de nuevo, exhaló lentamente, recuperando la concentración. El aire se sentía quieto ahora, un silencio que invitaba a entrenar. Apretó el puño, sintiendo un leve murmullo de chakra bajo su piel. De acuerdo, pensó con una leve sonrisa. Continuemos. Continuará Reflexiones de los Creadores Nota. Espero que lo hayan disfrutado, dejen un comentario y algunas piedras de poder si pueden. Gracias por leer. Paz. 3. Parte la hoja. Tras finalizar su prueba de Rasengan, Naruto decidió pasar a los ejercicios de control de chakra. Caminó hacia el árbol más cercano, rozando la corteza con la mano antes de sonreír. Vale, veamos si todavía lo conservo. Concentró su chakra en las plantas de los pies y dio un paso adelante. Con soltura, comenzó a ascender por el tronco, paso a paso. La corteza crujía levemente bajo sus sandalias mientras subía, y el viento le rozaba la cara. Llegó a la rama más alta y se agachó allí, manteniendo un equilibrio perfecto, su reflejo era visible en un arroyo cercano. Vaya. Parece que la memoria muscular también existe aquí, pensó con orgullo. Sin perder tiempo, saltó y aterrizó suavemente, con las rodillas flexionadas. Su siguiente objetivo, el pequeño río que fluía cerca del claro. La superficie brillaba bajo la luz del sol, con suaves ondulaciones que danzaban sobre ella. Naruto inhaló, canalizando chakra uniformemente hacia sus pies, y pisó el agua. Por un instante, se hundió ligeramente, luego se estabilizó, manteniéndose erguido sobre la superficie como si fuera tierra firme. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Bien. Ahora se siente extrañamente natural. Justo cuando estaba a punto de continuar, oyó el familiar silbido de un movimiento sobre los árboles. Un instante después, su clon anterior descendió a su lado, sosteniendo triunfalmente una pequeña bolsa de comida para llevar. Misión cumplida, anunció el clon, agitando el paquete humeante. El estómago de Naruto rugió justo en ese momento. Justo a tiempo, tío. Me muero de hambre. Los dos se sentaron a la sombra del árbol y abrieron los recipientes. El aroma a ramen impregnaba el aire, caldo caliente, lonchas de cerdo y fideos que brillaban bajo el sol. Comieron en silencio un rato, sorbiendo los fideos y suspirando de vez en cuando con satisfacción. Cuando terminaron, ambos estaban recostados con el estómago lleno. Hombre, dijo el clon, dándose palmaditas en el estómago, deberíamos entrenar así más a menudo. Naruto soltó una risita, limpiándose la boca con la manga. Sí, tal vez. Pero ahora es momento de ponerse serios. Se quedó mirando al cielo por un momento, las nubes se desplazaban perezosamente por encima. Vale, pensó, ya domino lo básico,
pero necesito avanzar. Déjame pensar, ¿cómo aprendió Naruto su naturaleza de chakra? Cerró los ojos, repasando mentalmente los pasos del manga, la demostración de Yamato, la prueba del papel y el ejercicio de partir las hojas. Tras un minuto de concentración, asintió para sí mismo. Entendido. Primer paso, descubrir mi naturaleza y practicar cómo partir hojas. Empecemos por ahí. Creó varios clones de sombra, uno tras otro, hasta que el claro se llenó con 6 Narutos idénticos, incluido el que había traído Ramen antes. Muy bien, escuchen. Exclamó, dando una palmada. Cada uno de ustedes tome una hoja de un árbol. Nuestro objetivo es partirla perfectamente por la mitad usando el control del chakra. No se apresuren. Lo importante es comprender el proceso, no terminar rápido. ¿Entendido? Los 6 clones asintieron con entusiasmo. Lo tengo. Se dispersaron por el claro, cada uno agarrando una hoja y sentándose con las piernas cruzadas bajo un árbol. El verdadero Naruto se unió a ellos, sosteniendo su propia hoja entre las palmas de las manos. Cerró los ojos, concentrándose. Canalizó chakra a través de sus manos, con firmeza y concentración, intentando dirigirlo hacia la frágil hoja. Su objetivo era forzar su chakra a cortarla limpiamente, como si la atravesara con cuchillas invisibles. Pero la hoja solo se estremeció, vibrando levemente antes de desmoronarse en sus manos. TCH. No es fácil, murmuró. Aún así, no se detuvo. Ajustó su respiración, canalizando la energía con mayor precisión esta vez. El sudor le corría por la frente mientras los minutos se convertían en horas. El sol ascendía, bañando el bosque con un calor dorado. Entonces, chasquido. La hoja se partió limpiamente por la mitad. Naruto se quedó paralizado un segundo, mirando las 2 mitades perfectas que descansaban en sus palmas. Luego, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Lo logré, susurró, con los ojos muy abiertos por la satisfacción. Desde el otro lado del claro, estallaron gritos. Lo hice. Oye, el mío está más limpio. Mentiroso, yo lo conseguí primero. ¿Quieres pelear por eso? Naruto no pudo evitar reírse, sacudiendo la cabeza mientras observaba a sus clones discutir como niños. No importa quién lo consiguió primero. Todos lo hicimos, eso es lo que cuenta. Dicho esto, juntó las manos. Muy bien, chicos. Es hora de terminar, maricón. Una espesa nube de humo blanco llenó el aire mientras los clones desaparecían uno a uno. Naruto tropezó levemente, llevándose las manos a la cabeza mientras una avalancha de información, docenas de experiencias, sensaciones y pequeños momentos de frustración, golpeaba su cerebro de golpe. Ah, maldita sea, esa parte todavía duele, murmuró, haciendo una mueca de dolor mientras la sobrecarga se asentaba. Cuando el mareo desapareció, se puso de pie lentamente, con una sonrisa confiada en el rostro. Tomó otra hoja y la colocó entre las palmas de las manos. Esta vez, el corte fue instantáneo, sin esfuerzo, preciso. Exhaló, satisfecho. Dios, este jutsu es una auténtica trampa, dijo riendo y sacudiendo la cabeza. La brisa susurraba entre los árboles, llevándose consigo su risa mientras miraba hacia el cielo. Pero aún no era momento de celebrar. Partir una hoja es solo el comienzo, pensó Naruto, con una expresión seria mientras se ponía de pie. Lo siguiente, necesito detener el caudal de un río entero con mi chakra. Se abrió paso entre el bosque hasta que encontró un estrecho arroyo que discurría entre rocas cubiertas de musgo. El agua brillaba bajo el sol matutino, tranquila pero constante, perfecta para entrenar el control de los chakras. Se agachó cerca de la orilla, sintiendo la fresca bruma rozar su piel mientras estudiaba la corriente. No demasiado rápido. Bien, pensó para sí mismo, mientras pasaba los dedos por el agua. Esto será perfecto para más tarde. Pero tras un instante, exhaló y se puso de pie. Debería ir a ver cómo está el pervertido de Sage antes de que empiece a preocuparse.
Probablemente piense que me he vuelto a escapar. Dicho esto, Naruto salió disparado, saltando sobre raíces y esquivando ramas hasta que los árboles se espaciaron y el camino de tierra se convirtió en adoquines. En un minuto, divisó la familiar posada de madera. Abrió la puerta y subió las escaleras hasta la habitación que él y Jiraiya habían alquilado. Ero Sennin, tú. Comenzó, abriendo la puerta. Sus palabras se detuvieron a mitad de la frase. Jiraiya estaba tendido en la cama, roncando suavemente, con un brazo alrededor de una mujer. El ojo de Naruto se contrajo. Increíble, murmuró, cerrando la puerta con un suspiro de resignación. Pervertido asqueroso, bajó las escaleras y le pidió al posadero un trozo de papel y un bolígrafo. Sentado en una mesita cerca de la ventana, garabateó una breve nota explicando que estaría fuera una semana para entrenar solo y que no se molestaran en buscarlo. La dobló cuidadosamente, subió de nuevo y la deslizó por debajo de la puerta. Ahí está. Lo encontrará cuando termine de ser, bueno, él mismo, pensó Naruto, sacudiendo la cabeza. De nuevo afuera, se estiró, sintiendo el cálido sol en su rostro. Tendré que abastecerme de provisiones y voy a estar ahí fuera durante días. No puedo dormir en el suelo para siempre. Metió la mano en su bolsa y sacó una cartera con forma de rana, gruesa y verde, que tintineaba con fuerza al contener monedas de rayo. Aquella visión le alegró el ánimo al instante. Jejeje. Es agradable ser rico, sonrió con orgullo mientras caminaba por la concurrida calle. Varios transeúntes se quedaron mirando, murmurando entre ellos mientras él se reía para sí mismo. «Mamá, ¿qué le pasa a ese señor?», preguntó una niña pequeña con curiosidad, tirando de la manga de su madre. «No le hagas caso, cariño. Hay mucha gente extraña en el mundo», respondió la madre, apartando a su hija. Naruto se quedó paralizado a mitad de la risa, parpadeando mientras asimilaba sus palabras. «Maldita sea», pensó, mientras su sonrisa vacilaba ligeramente. Eso dolió un poco. Sorrow and Sadness Host varias notas musicales continuará reflexiones de los creadores nota espero que lo hayan disfrutado, dejen un comentario y algunas piedras de poder si pueden. Gracias por leer. Paz. 4. Combate Naruto recorrió el pueblo, esquivando puestos de mercado y aldeanos que realizaban sus actividades matutinas. Se detuvo en una tienda y compró un saco de dormir y una pequeña tienda de campaña, previendo la posibilidad de lluvia. El peso del saco y la tienda en sus brazos no le molestaba, era parte de la preparación para un entrenamiento intenso. Al regresar al bosque, escogió con cuidado un lugar cerca del río. La zona era tranquila y apartada, con el suave murmullo del agua y el susurro de las hojas creando un ritmo natural. Despejó un trozo de tierra, extendió la tienda y desenrolló el saco de dormir con precisión. El aroma terroso de la tierra húmeda se mezclaba con la frescura del río mientras trabajaba. Cuando terminó, se echó hacia atrás, con las manos en las caderas, y sonrió. Bien, pensó, mientras revisaba su equipo. Estaré aquí una semana. Mejor que sea cómodo. Pero ahora, toca el siguiente entrenamiento. Probablemente el más duro. Observó el río que fluía con calma ante él. Su superficie brillaba bajo la luz del sol, casi burlándose de él con su serenidad. Naruto respiró hondo, exhaló lentamente y se quitó el mono, quedándose solo en ropa interior. Solo y decidido, no sentía vergüenza, solo estaba listo. Alzó las manos y realizó los sellos habituales, invocando a unos 50 clones de sombra en una explosión de humo blanco. 20 de ellos se lanzaron directamente al río, dispersándose como soldados preparándose para la batalla. Lo ayudarían a probar y controlar el flujo del agua usando chakra, poniendo a prueba sus límites. Los otros 30 estaban dispersos por el claro. Algunos practicaban taijutsu, lanzando puñetazos y patadas con movimientos fluidos y precisos. Otros se centraron en ejercicios de control de chakras, manteniendo el equilibrio sobre ramas de árboles o caminando sobre troncos. Algunos meditaron,
canalizando los chakras en silencio hacia hojas, piedras y pequeños objetos para perfeccionar su precisión. Naruto colocó a los clones estratégicamente, asegurándose de cubrir todas las áreas. Observó el despliegue con satisfacción en los ojos. De acuerdo, murmuró, flexionando los dedos. Ya está. Veamos qué puedo hacer. Entró en el río con los 20 clones, el agua ondulaba alrededor de sus piernas. La frescura era refrescante, un marcado contraste con el calor de la intensidad del entrenamiento. Apoyó firmemente los pies en el lecho del río, cerró los ojos y se concentró. Empecemos, gritó, y su voz se oyó por encima del suave murmullo del agua. Sí, repitieron los clones al unísono, su energía crepitando levemente mientras canalizaban chakra hacia el río que fluía. Naruto sonrió. Este era el momento, el comienzo de una semana que lo llevaría más allá de los límites de lo que creía posible. El agua fluía a su alrededor, el sol brillaba entre los árboles y cada fibra de su ser vibraba de expectación. Tras varias horas intentando manipular el río, Naruto se secó el sudor de la frente y gimió. Nada. Cero progreso. El agua fluía como burlándose de él, ridiculizando sus esfuerzos. Está bien, claramente la fuerza bruta no es suficiente, murmuró, retrocediendo y dejando que el agua ondulara a sus pies. Cerró los ojos un instante, pensativo. Entonces se le ocurrió una idea. Dio una palmada. Escuchen. Vamos a cambiar de estrategia. Los clones se quedaron inmóviles, mirándolo con expectación. En lugar de intentar detener el río entero a la vez, explicó Naruto, señalando río abajo, vamos a dividirlo en secciones. Cada clon será responsable de su propia zona, como los nadadores olímpicos en una pista. Uno a uno, trabajando en sincronía. ¿Entendido? Todos asintieron. Algunos incluso levantaron el pulgar o hicieron un breve saludo militar. Bien. Veamos si esto funciona, dijo Naruto, remangándose y volviendo a meterse en el agua. Al principio, todo fue un caos. Las corrientes chocaban, los clones se descontrolaban y se formaban pequeños remolinos que empapaban a Naruto con agua helada. Pero poco a poco, el plan empezó a tomar forma. Los clones se movían con un ritmo fluido, sus pulsos de chakra sincronizados como en una danza perfecta. El control de Naruto se agudizó, concentrándose no en el río en su conjunto, sino en secciones específicas, sintiendo cómo cada gota respondía a él. Un leve escalofrío lo recorrió. El agua comenzó a disminuir su velocidad, apenas un poco, pero fue suficiente. Lo suficiente para encender ese fuego en su pecho. Tal vez esté funcionando, pensó, entrecerrando los ojos con concentración. Casi podía sentir cómo el río se doblegaba a su voluntad. Por fin, algún avance. Pasaron las horas. El sol descendió, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Naruto, exhausto y temblando, finalmente salió del agua. Los clones que flotaban en la corriente se desvanecieron uno a uno. Maricón. La avalancha de experiencias lo inundó, sensaciones de equilibrio, sincronización, control. Y durante unos minutos, el dolor de asimilarlo todo fue casi insoportable. Se desplomó sobre el blando suelo del bosque, jadeando en busca de aire, con el barro pegado a su piel empapada de sudor. De acuerdo, murmuró, intentando recuperar el aliento. Continuaré mañana. Por ahora, entrenamiento de taijutsu. Observó a los otros clones que entrenaban cerca. Algunos practicaban con kunais, con movimientos precisos y letales. Otros se basaban en el combate cuerpo a cuerpo, con golpes rápidos y fluidos. Unos pocos se concentraban únicamente en patadas, girando y saltando con gran precisión. Naruto se acercó, dejándose inspirar por el calor de sus movimientos. Levantó una mano, neutralizándolos a todos. Maricón. La experiencia acumulada lo golpeó como un jarro de agua fría, cada puñetazo, cada bloqueo, cada patada que había observado y ejecutado. Gimió, pero sonrió, sintiendo ya cómo su cuerpo se adaptaba. Luego creó 3 nuevos clones,
cada uno irradiando concentración y energía. Retrocedieron formando un triángulo a su alrededor, con expresiones serias. Ven a por mí en serio. Sin reservas, dijo Naruto, ajustando su postura. Los clones asintieron. Sus sonrisas juguetonas desaparecieron, reemplazadas por miradas vacías y decididas. Estaban listos. Naruto sonrió, con el corazón latiéndole con fuerza. Ahora veremos de qué soy capaz. Apretó los puños, tensando los músculos, cuando el primer clon se abalanzó hacia adelante, más rápido de lo que su vista podía seguir inicialmente. Naruto observó a los 3 clones, fijándose en sus posiciones. Uno se abalanzó desde la derecha con los puños cerrados, otro se dirigió directamente hacia él, rápido y agachado, el tercero lo rodeó desde la izquierda, girando sobre las puntas de los pies. Sonrió con suficiencia, afianzando su postura. Muy bien, veamos de qué eres capaz. El primer clon, el de la derecha, lanzó una rápida ráfaga de puñetazos, cada uno dirigido al torso y las costillas de Naruto. Naruto se echó hacia atrás, girando el cuerpo, dejando que los golpes rebotaran en sus antebrazos. Contraatacó con una patada baja y amplia, alcanzando al clon a mitad de paso y enviándolo a deslizarse por la tierra con un gruñido. El clon del medio no dudó. Se agachó y lanzó un potente golpe con la palma de la mano al pecho de Naruto. Naruto saltó hacia atrás, dando una voltereta sobre una roca cercana, y aterrizó suavemente. El clon se ajustó al instante, rodando hacia adelante y poniéndose de pie rápidamente. El tercer clon, que venía desde la izquierda, lanzó una patada giratoria hacia atrás. Naruto se agachó, sintiendo la ráfaga de aire cuando el pie del clon pasó silbando sobre su cabeza. Sin perder el ritmo, Naruto giró sobre sí mismo y le propinó una patada lateral certera en el abdomen. El clon tropezó, pero se recuperó con gracia, dando una voltereta hacia atrás y adoptando una postura defensiva. Naruto sonrió, con la adrenalina a flor de piel. Nada mal en absoluto. Con una ráfaga de velocidad, se lanzó primero contra el clon del medio. Ambos chocaron en un instante de puñetazos y patadas, intercambiando golpes a la velocidad del rayo. Los puñetazos impactaron, fueron bloqueados y desviados. Naruto esquivó una patada alta girando y luego lanzó un codazo invertido que impactó al clon en el hombro. Saltaron chispas de tierra cuando el impacto lo hizo retroceder. Mientras tanto, el clon de la izquierda volvió a acortar la distancia, lanzando una serie de patadas de gancho y rodillazos giratorios. Naruto saltó, dando una voltereta hacia atrás sobre un tronco caído, y aterrizó en cuclillas. Extendió una pierna con una patada amplia, alcanzando el tobillo del clon en pleno giro. El clon cayó, rodó y se levantó de un salto, con los ojos brillando de determinación. El clon de la derecha se había recuperado del ataque anterior. Volvió a cargar, esta vez más rápido, con los puños brillando levemente gracias al control de chakra que Naruto había realizado en sus ejercicios previos. Naruto se anticipó, encadenando una serie de esquivas y contraataques rítmicos, una danza de movimiento, precisión y sincronización. Sus manos se movieron rápidamente mientras ejecutaba una combinación, 2 puñetazos al pecho, un codazo a la mandíbula y una patada giratoria hacia atrás. El clon cayó hacia atrás, quedando tendido en el suelo. Ahora los 3 estaban de pie, respirando con dificultad. El bosque resonaba con el sonido de movimientos apresurados, pasos rápidos y algún que otro gruñido. Las hojas se arremolinaban mientras los clones ajustaban sus posturas, formando de nuevo un triángulo a su alrededor. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Simuló un movimiento hacia la derecha, incitando al clon más cercano a atacar. Cuando el clon se abalanzó, Naruto giró sobre sí mismo, permitiendo que se precipitara, y luego dio una voltereta hacia atrás de 360 grados, pateando simultáneamente al clon del medio en el pecho. El clon salió disparado hacia atrás contra el tronco de un árbol, mientras las hojas caían a su alrededor. Antes de que el tercer clon pudiera aprovechar la oportunidad, Naruto se lanzó hacia adelante, moviéndose en zigzag, golpeando las costillas del clon con rápidos puñetazos.
para luego girar y ejecutar una patada en forma de media luna que lo desequilibró. Los clones se tambalearon, claramente impresionados, sus movimientos se volvieron más precisos, pero el cansancio comenzaba a hacer mella. La respiración de Naruto era constante, su cuerpo perfectamente sincronizado con el movimiento. Combinaba esquivas fluidas, patadas giratorias, codazos y patadas bajas, pasando sin interrupciones de un ataque a otro, aprovechando las oportunidades con el instinto de un shinobi curtido en la batalla. Finalmente, con un movimiento sincronizado, saltó por los aires con los brazos cruzados, conectando dos potentes patadas laterales y un codazo en salto. Los tres clones retrocedieron, cayendo con fuerza sobre el suelo del bosque. Naruto aterrizó suavemente, agachado, con los puños apretados y el pecho agitado. Los clones se quedaron paralizados, mirándolo fijamente. La sonrisa de Naruto se ensanchó. J.E. No está mal para ser un tipo, maricón. Una nube de humo blanco envolvió el claro cuando los clones se desintegraron, inundando a Naruto con la cruda experiencia de 3 combates simultáneos de taijutsu. Un dolor agudo recorrió sus músculos y huesos al ser golpeado por las sensaciones, pero se desplomó en el suelo con una sonrisa. Sí. Eso fue increíble, murmuró entre el dolor, imaginando ya lo mucho más rápido y fuerte que sería mañana. Continuará Reflexiones de los creadores Nota. Espero que lo hayan disfrutado, dejen un comentario y algunas piedras de poder si pueden. Gracias por leer. Paz. 5. Lo logramos. Al día siguiente, antes de que los primeros rayos de sol iluminaran los tejados del pueblo, Naruto y sus decenas de clones de sombra ya estaban sumergidos hasta las rodillas en el río caudaloso. El aire era frío y penetrante, y la niebla matutina los envolvía como humo. Sus pies descalzos se hundían en las piedras resbaladizas mientras canalizaban el chakra hacia las palmas de sus manos, obligando al torrente a doblegarse a su voluntad. Al principio, el agua opuso una violenta resistencia, chocando contra sus barreras invisibles con una fuerza atronadora. Naruto apretó los dientes, frunciendo el ceño concentrado mientras extendía ambas manos hacia adelante. «Vamos. Mantén la posición», gritó, con el sudor resbalando por sus sienes mientras gotas frías le salpicaban la cara. Pasaron las horas. Los clones gemían y se tambaleaban, algunos desaparecían bajo la presión, solo para ser reemplazados inmediatamente cuando Naruto los reformaba con feroz determinación. El sol ascendió, brilló con intensidad y comenzó a descender de nuevo, tiñendo el agua de un color rojo dorado. Al atardecer, el rugido del río se había convertido en un murmullo amortiguado. Todos los clones se esforzaron al unísono, sus voces se alzaron, ahora. Con un último y desesperado impulso de chakra, la corriente tembló y luego se congeló. El agua se aquietó por completo, brillando como un espejo bajo la luz moribunda. Ni una sola gota se movió. Por un instante, el silencio reinó en el valle. Entonces. Lo logramos. La voz de Naruto resonó en las orillas, rompiendo el silencio. Sí, gritaron los clones, y sus vítores resonaron en el aire. Saltaron, chapotearon, se abrazaron y rieron como niños que acababan de conquistar lo imposible. Las lágrimas corrían por los rostros de algunos de ellos, su propia alegría se reflejaba en un centenar de copias sonrientes. Naruto permanecía allí, en medio de todo, con el pecho subiendo y bajando, los ojos brillando de orgullo. Un paso adelante, pensó, sonriendo levemente. Es hora de ir a buscar algo de comer. Aterrizó suavemente en la orilla del río, con el agua goteando de sus pantalones. Gracias, chicos, dijo en voz baja, mirando a sus exhaustos compañeros antes de soltarlos. Maricón. En un instante, todos los clones se desvanecieron en humo, y toda su fatiga, dolor y tensión de chakra volvieron a abalanzarse sobre él de golpe. La visión de Naruto se nubló. Sus rodillas flaquearon. Una repentina oleada de agotamiento lo golpeó como un martillo en el pecho, dejándolo sin aliento. Tropezó hacia adelante, agarrándose a la tierra húmeda. Maldita sí. Eso. Murmuró débilmente, antes de que su cuerpo finalmente cediera.
Con un golpe sordo, Naruto se desplomó de bruces contra el suelo, inconsciente. Unas horas más tarde, Naruto abrió los ojos lentamente ante la tenue luz que se desvanecía sobre él. El canto de los grillos llenaba el silencioso bosque, y un leve dolor recorría cada músculo de su cuerpo. Parpadeó aturdido, se incorporó con una respiración entrecortada, la confusión cruzó su rostro brevemente antes de suavizarse en un suspiro cansado. Supongo que fue un desperdicio de energía, pensó, frotándose la nuca. Entonces su estómago rugió, fuerte y lastimero. ¡Uf! ¡Genial! Ahora me muero de hambre. Se puso de pie, tambaleándose un instante antes de recuperar el equilibrio. El polvo se le pegaba a la ropa mientras se estiraba, elevando los brazos hasta que le crujieron las articulaciones. Sentía el cuerpo pesado, pero su espíritu seguía ardiendo con fuerza. Naruto se puso rápidamente su mono naranja, cuya tela crujió ligeramente al subir la cremallera. Con un breve asentimiento, se puso en marcha, saltando de árbol en árbol antes de aterrizar en el camino de tierra que conducía de vuelta al pueblo. Las linternas se encendieron una a una, tiñendo las calles de acogedores tonos ámbar. El destino de Naruto era obvio, la tienda falsa de Ichiraku. Apartó la cortina que le resultaba familiar con una sonrisa. «Oye, viejo. 3 platos, cerdo extra», gritó, tomando asiento antes de que el dueño pudiera siquiera saludarlo. El vapor se elevó frente a él cuando colocaron el primer tazón. Naruto juntó las manos. «Gracias por la comida». Luego se lanzó a comer. Devoró el ramen a la velocidad del rayo, los fideos se movían rápidamente mientras se inclinaba sobre el mostrador, cada bocado era una mancha borrosa. Cuando el tercer tazón tocó el mostrador, ni siquiera lo dudó, volvió a comer hasta la última gota. Instantes después, se recostó en su asiento, acariciándose el estómago. «Ah. Creo que me pasé de la raya», murmuró, con una sonrisa avergonzada. «No creo que vaya a batir nunca el récord de Hinata», añadió para sí mismo, riéndose entre dientes. Tras pagar, se giró en su asiento y apartó la cortina, pero un movimiento rápido pasó zumbando a su lado. «¡Ey!». Un ladrón salió disparado de entre las sombras, arrebatándole a Naruto su cartera con forma de rana directamente del cinturón antes de huir a toda velocidad calle abajo. El sonido de las sandalias golpeando contra la piedra resonó cuando el ladrón saltó sobre un muro y desapareció entre los tejados. Naruto parpadeó una vez. Luego, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «J.E. Supongo que tendré que probarlo con alguien que no sean mis clones». Sin decir una palabra más, se impulsó desde el suelo, el polvo se levantó bajo sus pies mientras se elevaba. El viento le azotaba la cara mientras saltaba por los tejados, con movimientos más rápidos y precisos que antes. Cada paso resonaba con un ritmo perfecto. Pum, pum, pum. Enseguida divisó al ladrón que iba delante, saltando por un tejado estrecho. «Te tengo», gritó Naruto. El ladrón se giró, con los ojos muy abiertos, pero ya era demasiado tarde. Naruto se impulsó, girando en el aire mientras su mano se extendía como un látigo. Agarró el hombro del hombre, lanzándolos a ambos por los aires. «¿Qué? Espera, yo». Se estrellaron contra un callejón que había debajo. Chocar. Los cubos de basura resonaban, sus tapas metálicas giraban sobre el suelo. Naruto aterrizó suavemente junto al ladrón aturdido, sacudiéndose las mangas antes de agacharse. Le arrebató la bolsa de ranas de las manos temblorosas del ladrón. «Gracias por conservarlo», dijo con una sonrisa. Sus ojos captaron el brillo de otras bolsas robadas que se desbordaban del abrigo del hombre. Naruto arqueó una ceja. «Vaya. ¡Qué suerte!». Agarró el resto sin dudarlo y se los echó al hombro. «Soy rico», murmuró con una sonrisa de satisfacción, con las manos detrás de la cabeza mientras salía tranquilamente del callejón. Pero eso no fue muy propio de un ninja, pensó Naruto mientras caminaba por las calles tranquilas con las manos en los bolsillos. Era rápido, pero hacía un ruido ensordecedor. Cada paso sonaba como un trueno.
Tengo que corregir eso si quiero moverme como Kakashi-sensei. El aire nocturno era fresco y revitalizante, y traía consigo el ligero aroma a comida a la parrilla de un puesto cercano. La mayoría de las tiendas ya habían cerrado, pero más adelante, una aún brillaba tenuemente. Naruto entrecerró los ojos. Una tienda de herramientas ninja, cuyo letrero se balanceaba ligeramente con la brisa. Bueno, eso es conveniente, murmuró, acercándose. En el interior reinaba el silencio, salvo por el suave crujido del suelo de madera. A su alrededor se extendían hileras de estanterías repletas de shuriken, pergaminos, bombas de humo y material de entrenamiento. El aire olía ligeramente a aceite y hierro. Los ojos de Naruto recorrieron los estantes hasta que algo llamó su atención, un destello de tela oscura doblada cuidadosamente sobre un soporte cerca del mostrador. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Qué suerte tengo! Salió de la tienda unos minutos después. Tenía el estómago lleno, la bolsa de ranas pesada de nuevo y el ánimo rebosante. La luna brillaba en lo alto mientras regresaba al bosque, con las hojas susurrando suavemente sobre su cabeza. Al llegar a su campamento, el pequeño claro estaba en silencio, solo se oía el murmullo del río a lo lejos. Dejó sus mochilas y estiró los brazos. Muy bien. Comencemos, dijo en voz alta, con una sonrisa asomando en sus labios. Se desabrochó el mono, lo tiró a un lado y sacó la camisa de peso de color verde oscuro. La tela era más gruesa de lo que parecía, lo suficientemente pesada como para que incluso al levantarla le costara un poco levantar los brazos. Vaya, esto es sólido, murmuró, mientras se lo ponía por encima de la cabeza. Se ajustaba firmemente a su torso, y el peso adicional le oprimía los hombros. Luego vinieron los pantalones, calcetines, zapatos y brazaletes lastrados. Cada prenda añadía más tensión, aumentando la presión con cada capa. Cuando por fin se puso de pie completamente vestido, sentía que su cuerpo se movía en el barro. Maldita sí. ¿Cómo sobreviven Rock Lee y Gai Sensei a esto?, gimió, intentando dar un paso. Sus piernas temblaban ligeramente, la tierra crujía bajo sus sandalias mientras se esforzaba por avanzar. Intentó dar algunos saltos suaves, pero cada aterrizaje le hacía sentir como si su cuerpo pesara el doble. Aún así, la sonrisa en su rostro no desapareció. Da igual, dijo, enderezando la espalda. Me acostumbraré en unos días, eso espero. Si no, estoy perdido. Se rió suavemente para sí mismo, el sonido resonando débilmente entre los árboles mientras comenzaba a pasearse por el claro, cada paso lento y deliberado. Las hojas del bosque se mecían sobre él, la noche vibraba con una silenciosa determinación, el nuevo entrenamiento de Naruto acababa de comenzar. Continuará reflexiones de los creadores nota. Espero que lo hayan disfrutado, dejen un comentario y algunas piedras de poder si pueden. Gracias por leer. Paz. 6. 5 días después al otro lado de la ciudad, la noche bullía de ruido y risas. La música se escapaba de las puertas abiertas de las tabernas y las calles resplandecían bajo hileras de faroles. Dentro de uno de los bares más animados se encontraba Jiraiya, el mismísimo Sannin legendario, cabello blanco recogido, una copa de sake en la mano, con la mirada fija en la multitud en busca de información para investigar. Se apoyó perezosamente en el mostrador, con una sonrisa traviesa asomando en sus labios mientras un grupo de mujeres pasaba a su lado, cuyo perfume se colaba entre el denso aroma a alcohol y comida a la parrilla. Esa sí que tiene el andar de una rompecorazones, reflexionó, inclinando ligeramente la cabeza. A decir verdad, no tenía ni idea de a dónde había ido Naruto. Le habían dejado una carta en la posada, pero no se había molestado en leerla. Probablemente otro folleto para esas fiestas de intercambio de parejas, murmuró con un escalofrío. Jiraiya hizo una mueca al recordar aquello, y apretó con fuerza la copa de sake. Había hecho una promesa tras un incidente particularmente desafortunado en una posada en las afueras de la región del fuego. Él creía que lo habían invitado a un evento solo para mujeres. Resultó que un hombre demasiado amable se había interesado demasiado en la gran sabia Sapo.
Nunca más, gruñó entre dientes, apurando el resto de su bebida de un solo trago. Dejó la taza y se frotó la sien. Me quedan 3 semanas antes de tener que volver a la aldea de la hoja. ¿Y qué tengo sobre Akazuki? Solo rumores y habladurías. Su tono se tornó ligeramente sombrío, entrecerrando los ojos mientras miraba el reflejo de la botella de sake. Nada concreto. Todavía. Pero resolveré este caso tarde o temprano. Siempre lo hago. Se puso de pie, apartando el taburete con un roce, y arrojó unas cuantas monedas sobre el mostrador. Solo tengo que mantener a Naruto alejado de los problemas hasta entonces. Hablando de eso, ¿dónde está ese cabeza hueca? Jiraiya vagaba por las calles, mimetizándose fácilmente entre la multitud nocturna a pesar de su peculiar aspecto. De vez en cuando, divisaba a un hombre que lo miraba con furia desde el otro lado de la calle. Generalmente, el marido celoso de una de sus sujetas de investigación. ¡Ah, mierda! Se agachó detrás de un carrito que pasaba, fingiendo mirar un puesto lleno de pasteles de arroz hasta que el hombre pasó. Por poco. Tras algunas maniobras evasivas y miradas de reojo, finalmente regresó a la posada. Al subir las escaleras, vio una carta doblada en el suelo, frente a su puerta. Lo cogió, rompió el precinto y examinó el contenido. Ah, así que se fue a entrenar, murmuró Jiraiya, rascándose la barbilla. Bien. El chico por fin está tomando la iniciativa. Hizo una pausa a mitad de la página, y sus ojos se detuvieron en una línea en particular. Excepto ese entrenamiento, no. Todavía no está preparado para eso, se dijo a sí mismo, riendo entre dientes. Probablemente volaría por los aires todo el bosque intentándolo. Arrojó la carta sobre la mesita de noche y se sirvió otra copa de sake. Bueno, está en algún lugar del bosque. Estará bien. El chico lleva mi genia en la sangre, aunque tal vez no sea tan guapo. Dicho esto, Jiraiya se recostó, tarareando para sí mismo mientras la noche se hacía más profunda afuera. Mientras tanto, en el bosque, Naruto luchaba contra la resistencia de su nuevo equipo con peso. El sudor le corría por las sienes y su respiración era corta y entrecortada. Cada paso se sentía como arrastrar una roca atada a sus piernas. Vamos, jadeó, empujando hacia adelante mientras sus sandalias se clavaban en la tierra. El suelo del bosque crujía bajo sus pies, y el susurro de las hojas acompañaba cada uno de sus lentos movimientos. Sus saltos eran más lentos y pesados, pero se negaba a detenerse. Intentó correr de un árbol a otro, con el chakra fluyendo a través de las plantas de sus pies, solo para tropezar y caer de rodillas. Dios mío, esto es una tortura. Gimió, obligándose a incorporarse. Le temblaban las extremidades, pero esa chispa de determinación seguía brillando en sus ojos. Está bien. Es solo una semana. Puedo con esto. Tengo que hacerlo. Comenzó a trotar de nuevo, despacio pero con paso firme, mientras la luz de la luna proyectaba destellos plateados entre las ramas de los árboles. El ritmo de su respiración y el sordo golpeteo de sus pasos pesados resonaban en el bosque, un ritmo constante de persistencia y fuerza de voluntad. Iba a ser una semana larga. Y Naruto lo sabía mejor que nadie. 5 días después. En lo profundo del bosque indómito de un pueblo sin nombre, el aire de la madrugada era fresco y penetrante. El sol naciente derramaba oro entre las hojas, creando haces de luz sobre el claro donde Naruto continuaba su incansable entrenamiento. Su mono naranja estaba empapado de sudor y se le pegaba al cuerpo. La pesada ropa le dificultaba cada movimiento, pero ahora su andar era fluido, controlado y potente. Sus sandalias levantaban polvo mientras corría a toda velocidad por el claro, girando bruscamente al llegar a la línea de árboles y volviendo a la normalidad en un instante. Cada sprint terminaba con un giro rápido, y cada giro con un movimiento de muñeca, los kunai surcaban el aire como relámpagos plateados. Fuos, tonk. La hoja surcó el aire, abriendo un camino limpio antes de clavarse profundamente en la corteza de un árbol lejano.
El impacto resonó por todo el bosque. Justo en el centro, murmuró Naruto, con una sonrisa que se dibujó en sus labios. Sin disminuir la velocidad, sacó otro kunai y lo lanzó en plena carrera, con la respiración agitada y rítmica. ¡Tuac! Aterrizó perfectamente al lado del primero. Decenas de kunai ya acribillaban el tronco, cada uno incrustado en un grupo compacto, prueba de incontables horas de repetición y concentración. No se detuvo, ni para descansar, ni para buscar consuelo. El suelo del bosque daba testimonio de su persistencia, tierra pisoteada, huellas y hojas caídas esparcidas por todas partes. Pasó 1 hora. Luego 2. A la tercera, Naruto finalmente se detuvo, con el pecho agitado y el sudor corriéndole por el cuello. Se inclinó, con las manos sobre las rodillas, jadeando con fuerza mientras el sol de la mañana ascendía. ¡Uf! Fue un infierno, gimió, enderezando la espalda y estirando los brazos por encima de la cabeza. Pero valió la pena. Por fin aprendí a lanzar kunai como alguien con un Sharingan. Dejó escapar una risita entrecortada. Hombre, tener eso haría la vida más fácil, pero sin atajos. Se secó la frente con la manga, sintiendo el ligero peso de la camiseta de entrenamiento empapada en sudor sobre sus hombros. En los últimos 5 días, se había adaptado perfectamente a la carga. Las pesas apenas lo frenaban ya, se habían convertido en una segunda piel. Incluso se había atrevido a cruzar el río a nado con ellas puestas, una idea que casi termina en desastre. Si no se hubiera atado una cuerda a la orilla antes de saltar, la corriente lo habría arrastrado definitivamente. Aprendió la lección por las malas. Pero Naruto no solo ponía a prueba su cuerpo, sino que también perfeccionaba su control del chakra. Cada noche, decenas de clones practicaban ejercicios de concentración, equilibrando hojas sobre las puntas de los dedos, canalizando chakra a través de piedras e incluso trepando troncos de árboles y caminando sobre la superficie del río sin resbalar. Su progreso había sido explosivo, literalmente. Mientras Naruto regresaba a su campamento, el bosque era testigo silencioso de su entrenamiento. Los árboles estaban destrozados o partidos por la mitad, y los restos de una enorme roca yacían esparcidos por el suelo como escombros. Cráteres, zonas quemadas y troncos chamuscados marcaban el terreno, prueba de explosiones de chakra que habían salido mal. Menos mal que esto no es la aldea de la hoja, murmuró, rascándose la mejilla con timidez mientras pasaba junto a la destrucción. Al llegar a su campamento, varios clones de sombra estaban combatiendo con furia, sus puñetazos y patadas generaban ondas en el aire. Todos llevaban equipo con peso, y sus movimientos estaban sincronizados como si fueran imágenes reflejadas de los suyos. Naruto soltó una risita, cruzando los brazos. Tener clones es hacer trampa, pensó con orgullo. Entró en el claro y comenzó a desabrocharse las pesas una por una. Al soltarse los cierres, el primer chaleco cayó con un fuerte golpe que sacudió la tierra bajo sus pies. Luego vinieron los pantalones, los zapatos, cada prenda impactó contra el suelo como una bala de cañón. Naruto se estiró los hombros, la repentina ligereza le hizo sonreír. J.E. Aunque no pesa ni de lejos tanto como la de Lee o la de Ga-sensei, dijo, flexionando los brazos. Tengo que pedirle su contacto cuando vuelva. Alzó la vista hacia la copa de los árboles, donde la luz del sol se filtraba en haces intermitentes. Le dolía el cuerpo, le ardían los brazos, pero sus ojos brillaban con una serena satisfacción. Los 5 días lo habían curtido, no solo físicamente, sino también anímicamente. Y esto fue solo el principio. Continuará Reflexiones de los Creadores. Nota, por favor, deja una piedra de poder o un comentario si te ha gustado el capítulo. 7. Sin reglas. En el instante en que el último peso tocó el suelo, Naruto lo sintió, una ligereza estúpida y vertiginosa que le hizo vibrar el pecho. Se plantó firme y dio un pequeño salto para probarlo. El salto se disparó hacia arriba, salió disparado como un corcho, aterrizando 2 árboles más allá con un grito gracioso. «¡Guau! Me siento ligero como una pluma», exclamó riendo, dando vueltas en la rama y sonriendo como un idiota.
Saltaba a lo largo de las ramas, sus dedos descalzos buscando pequeñas hendiduras, moviéndose con el ritmo despreocupado de un niño en un patio de recreo. Se volvió a poner el mono naranja, cuya tela rozaba su piel desnuda, y realizó un intenso calentamiento. Giros de cuello, círculos de hombros, patadas rápidas que cortaban el aire. Los clones de sombra lo observaban con una sincronización perfecta e impasible, como un público esperando a que caiga el telón. Cuando terminó el calentamiento, Naruto se colocó en posición. Apoyó los dedos de los pies, concentró su respiración y se lanzó. ¡Zas! El aire pasaba silbando a su alrededor. El mundo se convertía en vetas verdes y marrones. Era más rápido, no solo más veloz, sino también más limpio. Sus pies rozaban las ramas sin temblor, las hojas apenas se movían bajo sus pies. El sonido de sus movimientos se redujo a un silencio, engullido por su cuerpo ligero. Saltó por encima de troncos bajos, se impulsó contra una raíz empinada y luego se lanzó ladera arriba hacia una colina alta. En la cima, saltó sin dudarlo, con los brazos extendidos, volando durante un instante que pareció una eternidad. El viento le azotaba la cara, el pelo se le agitaba salvajemente y la adrenalina le golpeó directamente en el pecho. «Bohu», gritó, el sonido desgarrándose, mitad risa, mitad alegría. Se plegó en el aire, realizando un giro en tonel que devoró la distancia. Al llegar a la línea de árboles, amortiguó la caída rodando sobre los troncos y continuó a toda velocidad, un movimiento fluido y continuo que denotaba velocidad y potencia. Un río atravesaba el bosque que tenía delante. Naruto no frenó. Impulsó sus pies, bombeando chakra a las plantas, y la superficie lo recibió con un chorro de agua. Cada paso creaba un fino anillo de ondas que se propagaban hacia afuera, su impulso nunca cesó. Durante 10 minutos intensos y perfectos, recorrió el bosque como si fuera suyo, saltando, zigzagueando, respirando el aire puro y cristalino. Cuando finalmente derrapó en su campamento, la tierra y las hojas salieron disparadas tras él. Se obligó a detenerse, con el pecho agitado y una sonrisa tan grande que le dolía. Los clones aplaudieron. Naruto inclinó la cabeza con fingida solemnidad, como un artista que recibe aplausos. En su interior, su corazón latía con algo más cálido que el orgullo. Dios, eso fue increíble. La mejor sensación del mundo. No creo que me canse nunca de esto. Juntó las manos y creó clones de sombra, 5 imágenes perfectas, cada una sin peso alguno, como él. Aparecieron de repente, reflejando su postura, con la mirada perdida hasta que habló. El bosque a su alrededor contuvo la respiración, las agujas de pino y la hojarasca permanecían intactas, un fino velo de niebla captaba la luz de la mañana en lentos y temblorosos hilos. «Es hora de poner a prueba mi velocidad contra ellos», dijo en voz alta, con voz vivaz y ansiosa. Un pájaro cantó a lo lejos, el sonido le pareció un metrónomo. Los clones se dispersaron, moviéndose en círculo con pasos precisos y económicos. Se desplazaban como reflejos en un espejo roto, el mismo ritmo, pequeñas diferencias. Naruto desenvainó un kunai, el metal captó un rayo de sol y lo lanzó de vuelta como un desafío. El filo de la hoja brilló, un olor a acero frío rompió el suave aroma a pino. «Muy bien, no hay reglas», ordenó con voz firme, cada palabra una promesa. «Usen cualquier arma. Luchen conmigo con la intención de matar». Sus ojos, inicialmente inexpresivos, lanzaron una mirada penetrante que desprendía un aura letal. El clon más cercano exhaló lenta y deliberadamente, como un soldado preparándose. Otro movió los dedos, invocando un segundo kunai y haciéndolo girar entre 2 dedos como si probara su peso. Uno se agachó, con las caderas tensas como un resorte. Los demás se despegaron, creando ángulos y cortando las líneas de retirada. «De acuerdo», ladró un clon, impaciente y demasiado ansioso. «¿Qué va a pasar si matamos al original?», preguntó otro, con un atisbo de curiosidad entremezclado con la amenaza. «Ni idea», dijo el primero, sonriendo con ironía. «Pero me gustaría averiguarlo». El ambiente se volvió más denso.
5 pares de pies presionaban suavemente contra la tierra, un instante de quietud antes del caos. ¡Fuos! Los 5 se abalanzaron al mismo tiempo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. No hay tiempo para pensar. El primer clon se acercó con una patada baja que se deslizó borrosa por la hierba. Saltó, pero en el aire, el puño de otro clon ya se dirigía hacia sus costillas. ¡Zas! El golpe impactó a medias, lo suficiente como para robarle el aliento y desequilibrarlo. Se retorció, cayendo con fuerza sobre una rodilla, con la tierra clavándosele en la piel. Una sombra se cernía sobre él, otro clon se abalanzaba desde arriba, con la pierna extendida para propinarle una brutal patada de hacha. ¡Zas! Naruto rodó hacia un lado, la patada partió el suelo donde había estado, agrietándolo. Ni siquiera pudo respirar bien antes de que un antebrazo lo alcanzara en la mandíbula. El mundo se volvió blanco por un instante. Demasiado lento, original, ladró un clon, riendo entre dientes. Naruto escupió sangre, una fina línea roja le cruzó la barbilla. TCH, cállate. Esquivó un puñetazo directo, bloqueó un segundo con la muñeca y luego sintió el impacto de un tercero por la espalda, un codazo giratorio que se estrelló contra su hombro. Ruido sordo. El impulso lo lanzó hacia adelante, directamente hacia una patada frontal. Golpe. Retrocedió tambaleándose 3 pasos, tosiendo, mientras el kunai se le resbalaba de la mano y se clavaba en la tierra. «Vamos». Rugió, intentando recuperarse. Lanzó un gancho descontrolado, un clon lo atrapó, le torció el brazo y tiró. Naruto dio una voltereta con el movimiento, apenas logrando recuperar el equilibrio antes de que otro lo alcanzara con una rodilla voladora. ¡Bam! Bloqueó con ambos brazos, la descarga eléctrica le recorría los huesos. El sudor le empapaba las palmas de las manos, y su respiración era entrecortada. No se contenía, pero ellos tampoco. Los clones lo acosaban sin piedad, cada golpe llenaba el espacio entre sus movimientos. Un gancho de izquierda. Lo paró. Una patada baja, la bloqueó con la espinilla. Pero justo después, otro puñetazo se dirigió rápidamente hacia su rostro. Grieta. Apenas se inclinó a un lado a tiempo, sintiendo como el viento le rozaba la mejilla. Naruto gruñó, girando y lanzando un golpe de revés que impactó a un clon en la cara, disipándolo en una nube de humo. PFFFT. Ja. Uno menos. Una patada le impactó en la espalda antes de que pudiera terminar de pensarlo. Ruido sordo. Se lanzó hacia adelante, recibiendo un gancho que le hizo echar la cabeza hacia atrás. Las estrellas danzaban ante sus ojos. Sus clones no dudaron, olieron la debilidad. Ahora se acercaban más, estrechando la formación. Uno atacó sus piernas, otro su torso, y los 2 últimos hicieron fintas arriba y abajo para romper su guardia. Bloqueó uno, Pac, pero recibió un rodillazo en el estómago, THMP, y sintió cómo se le escapaba el aire. Se tambaleó y cayó de rodillas. El mundo sonaba como latidos de corazón y grava. Patético, siseó un clon, dándole una patada en las costillas. Naruto gruñó, deslizándose entre el polvo. Le temblaba el brazo mientras se incorporaba. Pero su sonrisa reapareció, pequeña y penetrante. J.E. Parece que subestimé mi propio jutsu. Volvió a escupir, se limpió la boca y se enderezó. Su cuerpo gritaba, pero sus ojos, brillantes y feroces, ardían con una vida obstinada. Los clones vacilaron, solo un instante. La postura de Naruto cambió, más baja, más firme. Sus dedos se curvaron, respirando lenta y uniformemente. El suelo crujió suavemente mientras ajustaba su equilibrio. Muy bien, dijo en voz baja. Segunda ronda. Volvieron a atacar, 4 figuras borrosas, una tormenta. Bam. Sas. Pac. SHFF. Esta vez, Naruto no esquivó todo, fluyó a través de los golpes, absorbiéndolos o redirigiéndolos, con contraataques medidos pero feroces.
Se agachó para esquivar un gancho, asestó un codazo en el pecho. ¡Zas! Giró bajo para barrer las piernas de otro. ¡Fui! Solo para recibir una patada en el costado que le hizo gruñir. Dolor, ritmo, movimiento. No fue bonito, fue taijutsu crudo, desesperado y real. Continuará Reflexiones de los Creadores Nota. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Si te gustó, deja un comentario o una reseña. Paz. 8. Desafío. Tras unos minutos, Naruto yacía tendido en el suelo, golpeado y maltrecho. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, cada respiración era un dolor punzante. La tierra se le pegaba a la mejilla, la sangre le manchaba los nudillos y el mundo sobre él giraba en suaves círculos burlones. Jadeo, jadeo. Podía sentir el sabor del hierro en la lengua. Sus músculos le dolían intensamente. Sus clones lo rodeaban formando un semicírculo irregular, silenciosos, inmóviles, con la mirada vacía de compasión. Joder, de verdad me han puesto las manos encima, pensó con amargura, mientras una sonrisa irónica asomaba en la comisura de su labio partido. Pero aún no he terminado. Entonces lo sintió, un pulso profundo, sordo y primitivo. Una energía extraña surgió de sus entrañas, recorriendo sus venas como fuego que cobra forma. No era su chakra. Era más pesado, más oscuro, vivo. Un torrente de luz carmesí brotó de su cuerpo, haciendo que los clones retrocedieran tambaleándose. ¡Fuom! El aire se onduló. La tierra bajo sus pies se agrietó formando una telaraña. La temperatura se disparó. Los dedos de Naruto se clavaron en la tierra mientras una fuerza bruta lo recorría, salvaje, ardiente, embriagadora. Abrió los ojos de golpe, sus pupilas se estrecharon formando afilados óvalos, como los de un zorro. Sus marcas de bigote se engrosaron, marcando más profundamente sus mejillas. Cada herida de su cuerpo chisporroteaba y se cerraba, el vapor se elevaba como si su propia sangre quemara el dolor. Crujido, silbido. —¿Qué demonios? —susurró un clon, mientras los bordes de su forma parpadeaban por la enorme presión. La voz de Naruto salió más baja, distorsionada, con un tono diferente al suyo. —¿Todavía quieres pelear conmigo? Los clones vacilaron, solo por un segundo, mientras el chakra rojo se encendía a su alrededor como una llama líquida. En su interior, una voz se agitó. Profunda, gutural, con un ligero tono de diversión. ¿Así que por fin te acuerdas de que existo? Naruto apretó los dientes. —Cállate, murmuró entre dientes. Esta vez no. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por resistencia. Sentía el poder de Kurama presionando contra su mente, ansioso por desbordarse, por consumirlo. Pero eso ya no era lo que deseaba. Apretó los dientes con fuerza, ordenando su chakra, su voluntad golpeando la marea roja como una represa. El suelo tembló de nuevo, y entonces, ¡zas!, el aura carmesí volvió a su interior, desvaneciéndose en el silencio. El bosque quedó en silencio. La niebla regresó. El único sonido era el suave murmullo de su respiración. Naruto exhaló, con la voz más firme ahora. Hoy no. Sus ojos volvieron lentamente a su color azul. Sus bigotes se suavizaron, su piel recuperó su aspecto normal, pero el ambiente seguía cargado, como una tormenta que se avecinaba tras las nubes. Se puso de pie, el polvo se desprendía de su ropa, con los hombros rectos. Todas las heridas habían desaparecido. Flexionó las manos, las sentía ligeras, listas. Sonrió, no con arrogancia, sino con un desafío silencioso. Aún me queda mucho por hacer. Metió la mano en su bolsa y sacó 2 kunai, haciéndolos girar entre sus dedos hasta que se asentaron cómodamente en su mano. El metal brillaba bajo la luz de la tarde. Los clones lo observaban, impasibles, pero algo en su postura había cambiado, aunque solo ligeramente. Naruto volvió a adoptar una postura de combate, con las piernas flexionadas y los brazos relajados. El aire a su alrededor vibraba de intensidad. Tercera ronda,
dijo con voz firme y una sonrisa cada vez más amplia. Veamos cuánto aguantas esta vez. SHFF, esta vez él se movió primero. Naruto se lanzó hacia adelante, dejando tras de sí una nube de polvo que se arremolinaba a su paso. FWSHH. Sus sandalias apenas tocaban el suelo, solo destellos de movimiento e impacto inminente. Los clones restantes estaban listos, firmes y con la mirada fija en él. Naruto se abalanzó directamente sobre el del centro, con el puño en alto y reluciente de determinación. ¡Zas! El clon se defendió cruzando los brazos, pero Naruto no apuntaba solo a ese. Detrás de ellos, su mano izquierda se movió hacia atrás con una sincronización perfecta. El kunai cortó el aire, girando sobre sí mismo. Zumbido. Se introdujo limpiamente en el pecho de un clon desprevenido. Maricón. Una nube de humo blanco se extendió hacia afuera, dispersando hojas y luz. Los clones restantes se estremecieron, girando la cabeza hacia el sonido. Esa fue toda la oportunidad que necesitaba. Naruto hizo girar el kunai en su mano derecha una vez. SHFF. Entró en la guardia del clon del medio y clavó la hoja con fuerza. Ruido sordo. Maricón. Otro desapareció. Ahora solo quedaban 3. Saltó hacia atrás, con los pies deslizándose sobre la tierra, justo cuando un clon le lanzó una patada lateral hacia las costillas. Naruto la bloqueó con el antebrazo, pero el impacto aún así le hizo temblar los huesos. ¡Bam! Se reagruparon formando un triángulo informal, sonriéndole con sorna, la misma expresión, la misma confianza. Dijiste que no había reglas, se burló uno de ellos con voz aguda y divertida. Los 3 juntaron sus manos en perfecta sincronía. Puff, ping. Puff, ping. Puff, ping. En un rápido estallido de luz de chakra, cada uno creó otro clon. El humo se elevó en espiral y se disipó. Ahora 6 personas estaban frente a él, 6 versiones de sí mismo, todas con la misma sonrisa, el mismo brillo salvaje en los ojos. El bosque se quedó en silencio durante un instante. El pecho de Naruto subía y bajaba, pero él no vaciló. Su pulgar rozó la punta plana de su kunai, anclándose en sí mismo. De acuerdo, dijo, con una sonrisa que se extendía por su rostro magullado. Ven a por mí. Flexionó ligeramente las rodillas, afianzando su centro de gravedad. Los clones no necesitaban que se lo pidieran 2 veces. FWSHH. Lo atacaban desde todos los ángulos, uno desde arriba, otro desde abajo, otro rodeándolo por detrás. El sonido de pasos contra la tierra y de metal contra metal llenaba el aire con un ritmo rápido y caótico. Naruto esquivó un puñetazo volador, ¡zas!, giró sobre sí mismo y golpeó con el codo las costillas de un clon. Ruido sordo. Maricón. Otro que se ha ido. Pero antes de que pudiera moverse, otros 2 se abalanzaron sobre él a la vez, uno con una patada voladora y el otro con un puñetazo en el costado. ¡Bam! THMP. Naruto gruñó, girando con la fuerza del impulso y usándolo en su contra. Rodó por el suelo, se puso de pie de un salto y lanzó un kunai en pleno giro. ¡Zas! ¡Puff! La hoja dio en el blanco. 4 menos, murmuró Naruto, con la respiración agitada y la mirada penetrante. Los 2 restantes se acercaron rápidamente, coordinados e implacables. Se movían al unísono, alternando golpes como imágenes reflejadas, obligando a Naruto a descifrar su ritmo guiándose únicamente por instinto. ¡Pac! ¡Pac! ¡Bam! Bloqueó un golpe, esquivó otro y atrapó la muñeca de un clon que intentaba darle un puñetazo en el estómago. Con un movimiento fluido, tiró de ella hacia adelante y le propinó un rodillazo en el pecho. ¡Pum! ¡Puff! Queda uno. El último clon se detuvo bruscamente, respirando con dificultad, con un kunai en la mano. Su sonrisa reflejaba la de Naruto. Ambos daban vueltas lentamente, la tierra crujía bajo sus pies, la tensión era tan densa que se podía sentir un zumbido.
Naruto entrecerró los ojos. Supongo que ahora solo quedamos tú y yo. El clon ladeó la cabeza. J.E. Eres más duro de lo que recordaba. Naruto sonrió con suficiencia, ajustando su agarre. Más te vale estarlo tú también. Se lanzaron el uno contra el otro simultáneamente. ¡Zas! Golpe. Clan. El choque resonó por todo el bosque. Continuará reflexiones de los creadores. Nota: si te gustó el capítulo, deja una Power Stone o un comentario, significaría mucho para mí. Nos vemos mañana. 9. Entrenamiento para liberar el viento. Naruto no tardó en derrotar al último clon tras un brutal intercambio de golpes, en el que sus puños chocaron una y otra vez hasta que un último golpe impactó de lleno. ¡Zas! Su puñetazo impactó de lleno en la mandíbula del clon, enviándolo volando hacia atrás antes de que estallara en una nube de humo blanco. Maricón. El bosque volvió a quedar en silencio. Naruto estaba de pie en medio del claro, con el pecho agitado y cada músculo temblando de agotamiento. Le palpitaban los nudillos, los brazos le colgaban pesados y la piel le brillaba de sudor y polvo. Poco a poco, las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Jadeo, jadeo. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, constantes, viscerales, vivos. Durante un largo instante, se quedó allí, con las palmas de las manos apoyadas en la tierra, sintiendo su aspereza bajo los dedos. Esta batalla había sido diferente. Los clones no se habían contenido, habían apuntado a cada debilidad, a cada lapsus de concentración. Sus golpes tenían peso, su intención era decisiva. Esbozó una leve sonrisa a pesar del cansancio. Supongo que realmente soy mi peor enemigo, pensó, dejando escapar una risita débil. A pesar de los moretones y el dolor en las articulaciones, sentía una mayor agudeza, una mayor claridad. Su cuerpo se movía con rapidez, reaccionando antes de pensar. El ritmo del combate aún latía en sus venas. Por primera vez, había experimentado lo que era luchar contra alguien que realmente jugaba por su vida. Le aterrorizaba. Le emocionaba. Pero a medida que la emoción inicial se desvanecía, la realidad se impuso, aún estaba lejos de donde quería estar. Seguía siendo demasiado lento. Seguía siendo demasiado predecible. Miró sus manos temblorosas, la suciedad y la sangre manchadas en su piel, y exhaló un largo suspiro. Aún queda un largo camino por recorrer, murmuró para sí mismo. Entonces, con un gruñido, se puso de pie. Sus piernas protestaron, pero las ignoró. La brisa del bosque rozó su camisa empapada de sudor, refrescándole la piel. Inclinó la cabeza hacia atrás, observando el cielo a través de los huecos entre los árboles. Tenues vetas doradas anunciaban el final de la tarde. Necesito un baño, pensó con ironía, con una media sonrisa asomando en sus labios. Recogió sus kunai caídos, los guardó en su bolsa y comenzó a caminar hacia la aldea. Cada paso dejaba huellas poco profundas en la tierra, pero su andar era firme. Puede que estuviera golpeado, magullado y dolorido, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. Mañana volvería a luchar. Mañana sería más rápido. Mañana sería más fuerte. Por ahora, sin embargo, un baño caliente sonaba perfecto. Muchos días después, Naruto se encontró de nuevo en la posada con Jiraiya. El lugar no había cambiado, el leve olor a sake flotaba en el aire, las tablas del suelo crujían a cada paso y las paredes de papel no lograban bloquear los sonidos de la investigación de la habitación contigua. Esta vez había alquilado su propia habitación, por su propia salud mental y para poder dormir. Por supuesto, la razón era obvia. Jiraiya seguía ahí fuera, merodeando por la vida nocturna de la ciudad como si fuera una misión. Naruto puso los ojos en blanco al pensarlo, dejándose caer de nuevo sobre la cama con un gemido. Este viejo fósil nunca se detiene, murmuró para sí mismo. Golpe, crujido. La cama se quejó bajo el peso adicional, gimiendo como si compartiera su cansancio. Me recuerda a Quagmire, pensó con un leve bufido. Aunque, al menos Zero Zenin lo hace con consentimiento.
Una sonrisa burlona asomó en sus labios, pero no duró mucho. Se incorporó, apoyando los codos en las rodillas, y echó un vistazo a las pesas negras de entrenamiento que llevaba atadas a las extremidades. No eran focas, sino simples bandas elásticas con peso, pesadas como el infierno. Incluso sentarse le resultaba un esfuerzo. Para evitar que su cama se derrumbara por completo, había colocado ladrillos bajo las patas a modo de soportes improvisados. Aguantaban, a duras penas. Cada vez que se movía, la madera crujía suavemente en señal de protesta. Suspiró. A este paso, necesitaré una cama nueva antes incluso de llegar a casa. La habitación era pequeña, una ventana, una mesa, una sola vela parpadeando en un rincón. Afuera, el murmullo amortiguado de la calle se mezclaba con el sonido lejano de la música que provenía de la taberna de donde probablemente habían echado a Jiraiya otra vez. Naruto miró hacia el techo, con los ojos entrecerrados. Su mente divagaba. 2 semanas más, pensó. Luego, de vuelta al Leaf. Había estado entrenando duro todos los días, corriendo por los bosques, practicando con clones hasta que le dolían los brazos y meditando hasta que el sudor le corría por la frente. Sin embargo, ahora, sentado allí, todo le parecía aburrido. Aquí ya nada resulta emocionante. Recorría el pueblo y veía las mismas caras, los mismos puestos, las mismas conversaciones aburridas. Los comerciantes sonreían por cortesía, no por interés. Los niños jugaban, pero ninguno tenía esa chispa. Esta gente, son unos completos personajes no Jagabels, reflexionó, con una leve sonrisa en los labios. Sin ambición, sin sueños, sin nada. Se recostó de nuevo, cruzando los brazos detrás de la cabeza. Naruto suspiró mientras miraba el techo de madera, el leve crujido de la posada resonando en la silenciosa habitación. Sin embargo, su mente distaba mucho de estar en calma. El zumbido constante del chakra en su cuerpo se mezclaba con la suave brisa a su alrededor. ¿Cómo puedo hacer que mi naturaleza eólica sea más interesante? Sinceramente, he estado intentando averiguarlo. Se giró perezosamente de lado, mirando el tenue resplandor de la linterna cerca de su cama. Llevaba días intentándolo, canalizando, concentrándose, cortando hojas y lanzando ráfagas de aire, pero todo le parecía igual. Predecible. Débil. No había creatividad en ello. Desafortunadamente, en este mundo, no mucha gente utilizaba la naturaleza del viento, y quienes lo hacían ya tenían su propio estilo distintivo. Asuma Sensei tenía sus espadas de chakra, limpias, afiladas y letales a corta distancia. Temari tenía su enorme abanico que convertía cada movimiento en un vendaval. Y luego estaba Noki con su increíble técnica de liberación de polvo que borraba la materia por completo. Naruto frunció el ceño. Quiero decir, ahora puedo manipularlo, solo que no estoy seguro de cómo usarlo realmente, pensó, llevándose la palma de la mano a la cara con pereza. Una suave corriente de aire giró sobre su mano, rozando sus mejillas con delicadeza. Era fresca y controlada, prueba de que había mejorado. También puedo lanzarlo hacia adelante, pensó con una leve sonrisa. Se incorporó, estiró la espalda y luego se fijó en la chaqueta que colgaba de la puerta. Bien, veamos qué tan afilada está, murmuró. Formó rápidamente un sello con la mano, canalizando chakra hacia su brazo. Un tenue aura blanca brilló alrededor de su palma antes de... ¡Voz! Una ráfaga concentrada se abalanzó sobre la chaqueta con la fuerza suficiente para que azotara violentamente contra la madera. El impacto dejó leves rasgaduras en la tela, nada profundo, pero sin duda perceptibles. Naruto parpadeó. Vaya. No está mal. El ambiente en la habitación se calmó de nuevo mientras él observaba su mano. Esta vez, el chakra se había movido con mayor rapidez y precisión, sin turbulencias ni desperdicio de energía. Si logro ir un poco más allá, tal vez pueda conseguir que funcione, en lugar de simplemente arrasar con todo, pensó, frunciendo el ceño mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama.
Comenzó a generar ideas, repasando mentalmente cada una de ellas. Quizás pueda usarlo como otros personajes de anime. Aang de Avatar o el truco del viento de Sukuna, ese movimiento de corte al que nunca le presté mucha atención. Se frotó la barbilla, sonriendo levemente. Debería probarlo. Tal vez podría crear cuchillas de viento con mis manos o recubrir mis kunai con él. Volvió a mirar su mano, que ahora brillaba tenuemente con un fino contorno de chakra de viento. Emitió un suave silbido, como el filo de una espada vibrando a gran velocidad. La sola idea lo entusiasmaba. Las posibilidades eran infinitas, ataques cortantes, mejoras de velocidad, corrientes de aire para esquivar más rápido, incluso usarlo para impulsarse en medio del combate. Sí, esto podría ser divertido, pensó, sonriendo mientras la suave brisa en su palma se arremolinaba más rápido, agitando el aire a su alrededor. Continuará reflexiones de los creadores. Nota: espero que lo hayan disfrutado, dejen un comentario y algunas piedras de poder si pueden. Gracias por leer. Paz. 10. Viaje de regreso a la hoja. En los últimos días, Naruto había intensificado su entrenamiento de viento más que nunca. El polvoriento patio de entrenamiento a las afueras del pueblo estaba vacío, salvo por algunos maniquíes de madera dispersos, unos cuantos blancos desgastados y el tenue aroma a pino que traía la brisa. Naruto se encontraba en el centro, con los pies firmemente plantados en el suelo. Apretó los puños, sintiendo el leve zumbido del chakra del viento que lo envolvía como una capa invisible. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento repentina surgió bajo sus pies. PSHHH. La fuerza lo elevó del suelo, haciéndolo girar unos metros antes de aterrizar suavemente sobre la tierra blanda. Una nube de polvo se levantó a su alrededor, pero su sonrisa no hizo más que ensancharse. Puedo usar el viento para impulsarme desde el suelo, pensó, sacudiéndose la suciedad de la manga. Si entreno lo suficiente, podría convertirlo en esa técnica de One Piece, la CP, o como se llame. Ahora que lo pienso, CP es un nombre horrible. ¿Qué tramaba Oda? Negando con la cabeza ante lo absurdo de la situación, Naruto siguió adelante. Levantó las manos y creó un clon en un instante. Bien, segunda prueba, murmuró, entregándole un kunai al clon. El duplicado lo hizo girar con destreza y se lo lanzó a Naruto en pleno vuelo. El kunai se abalanzó sobre él como un dardo de plata. Zumbido. Los ojos de Naruto se entrecerraron. El chakra brotó de sus palmas mientras lanzaba una repentina ráfaga de viento hacia afuera. ¡Fuos! El aire lo empujó hacia un lado lo suficiente como para esquivar el kunai por apenas centímetros. El arma se estrelló contra la tierra detrás de él, levantando una pequeña nube de grava. Aterrizó suavemente, apenas doblando las rodillas, mientras el polvo se arremolinaba a su alrededor tras la repentina explosión. Bien, murmuró, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, la adrenalina aún vibrando en sus venas. Se secó el sudor de la frente y miró a su clon, que ya había adoptado una postura de combate. Bien, pasemos a otra cosa, pensó, crujiéndose el cuello. El patio de entrenamiento volvió a estar en silencio, salvo por el leve susurro de las hojas y el suave murmullo del viento. Naruto flexionó ligeramente las rodillas, sintiendo la brisa rozarlo, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Ya le estoy cogiendo el truco, pensó. Ahora solo queda ir un paso más allá. La leve emoción del progreso lo hizo estremecerse de anticipación. Extendió los brazos, listo para experimentar con su próximo movimiento, cortar, disparar o tal vez incluso impulsarse más rápido por el aire. Las posibilidades se extendían ante él como un cielo abierto. Tras varios días de práctica incansable, Naruto finalmente logró dar algunos pasos en el aire usando su técnica de viento. Cada paso generaba pequeñas corrientes de aire bajo sus pies, elevándolo lo suficiente como para sentirse ingrávido por un instante. Aún no era estable, tropezaba de vez en cuando, agitando los brazos para mantener el equilibrio, pero el progreso era innegable. También había desarrollado un sutil escudo cortavientos, una barrera de aire comprimido apenas visible.
Emitía un leve zumbido mientras absorbía impactos menores. Piedras, ramas sueltas e incluso pequeños escombros rebotaban inofensivamente. Claro que no era perfecto, un golpe fuerte aún lo derribaría, pero le permitía vislumbrar lo que podía lograr con un control adecuado. En los días siguientes, Naruto intensificó su entrenamiento. Descubrió que podía usar el viento para percibir el movimiento a su alrededor, extendiendo su percepción hasta casi 1 kilómetro. No era preciso, no podía distinguir exactamente qué se movía, solo que algo lo hacía, pero era una herramienta invaluable. Siguió experimentando, canalizando el viento para crear técnicas ofensivas. Primero llegaron los puños de viento, ráfagas de aire condensado que salían disparadas de sus palmas, lo suficientemente potentes como para derribar árboles pequeños a distancia. Luego, tras horas de ensayo y error, creó el ataque corte de viento, una ola cortante de aire capaz de atravesar docenas de árboles en línea recta. Cada éxito le hacía sonreír. Sin embargo, a pesar de todo su progreso, persistía una frustración, no podía aprender ningún jutsu nuevo. Jiraiya se había negado rotundamente a enseñárselo, insistiendo en que no los necesitaba y que Naruto debía concentrarse en desarrollar su propia fuerza e instintos. Naruto lo había ignorado durante toda una semana, murmurando entre dientes cada vez que el anciano sonreía e intentaba darle consejos no solicitados. Era una actitud terca, infantil, pero totalmente justificada en su mente. Finalmente, llegó el último día de su estancia. La habitación de Naruto en la posada era un pequeño caos de ropa, equipo de entrenamiento y kunai esparcidos. Empacó metódicamente, doblando camisas, asegurando las bolsas y comprobando que todas sus armas estuvieran en su lugar. Se detuvo un instante, apoyándose en el marco de madera de la puerta, y respiró hondo. El último mes había sido intenso, agotador y estimulante. Había aprendido más por sí mismo que en los meses que pasó en Konoha, descubriendo nuevas formas de moverse, luchar y percibir el mundo que lo rodeaba. Ha sido un buen mes, pensó, con una leve sonrisa asomando en sus labios. He recorrido un largo camino, pero es hora de volver a casa. Se había vuelto más fuerte, más sabio y más decidido. Y ahora, por fin, era hora de regresar a Konoha, para ver cuánto había avanzado y para afrontar los desafíos que le esperaban allí. Maldita sí. No pensé que llegaría este día, murmuró Naruto, mientras sus ojos recorrían la pequeña habitación que había llamado hogar durante el último mes. El leve olor a polvo y tinta flotaba en el aire, mezclado con el sutil aroma a pino del bosque que se extendía más allá de la posada. Me he encariñado con este pueblo, pero es hora de decir adiós. Se agachó ligeramente, mirando al suelo. Allí estaba él, un recuerdo grabado en su mente, esforzándose al máximo en innumerables flexiones, con el sudor goteando por su rostro y pesas atadas a su cuerpo. Podía verse a sí mismo probando la liberación de viento en el aire, pequeñas ráfagas levantando tierra y hojas, y el infame agujero en la pared que revelaba una desagradable escena de Jiraiya en la habitación contigua. Sí, eso es algo que no quiero recordar, pensó, con una leve sonrisa asomando en sus labios mientras negaba con la cabeza. Tras respirar hondo, se echó la mochila al hombro y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta. Afuera, Jiraiya estaba apoyado despreocupadamente contra la pared, sonriendo con suficiencia como de costumbre, con una pipa en la mano. Bueno, Naruto, dijo el anciano con voz divertida, es hora de que volvamos a la aldea de la hoja. Sí. Voy a echar de menos este lugar, la verdad, admitió Naruto, pasando junto a él. Jiraiya soltó una risita baja, rascándose la nuca. Yo también. He conocido a muchas mujeres interesantes aquí. Yo pondría a esta ciudad en el 9º puesto en cuanto a atractivo femenino, dijo guiñando un ojo. Naruto puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Le entregó la llave al posadero y salió a la brillante luz del sol. Jiraiya lo siguió, silbando suavemente. Una pequeña tienda llamó la atención de Naruto, vendía ropa de diversos estilos. Sonrió, incapaz de resistir la tentación, y entró.
Instantes después, apareció luciendo un elegante mono completamente negro con rayas azules a lo largo de las costuras. Atrás quedó el conocido traje naranja y negro. Este atuendo era discreto, práctico y le daba la apariencia de un auténtico ninja. Ropa nueva, ¿eh? Me gusta, dijo Jiraiya, con los ojos brillantes mientras daba un paso más cerca y le dedicaba a Naruto un gesto de aprobación. Sí, respondió Naruto, tirando de las mangas. De ahora en adelante quiero parecerme más a un ninja de verdad, ¿sabes? Jiraiya volvió a reírse entre dientes, sacudiendo la cabeza. Genio. Ahora vámonos. Nos espera un viaje muy largo. ¿A qué distancia estamos de la aldea de la hoja? Preguntó Naruto, ajustándose la mochila. No sería divertido si lo estropeara todo, ¿verdad? Ahora vámonos, dijo Jiraiya con una mirada traviesa. Emprendieron la marcha, dejando atrás el pueblo. El camino discurría entre colinas onduladas y bosques dispersos, con la luz del sol filtrándose entre las hojas en patrones moteados. Por supuesto, este viaje estuvo lejos de ser pacífico. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.